grabando la presentación que nos va a dar Adelie. Simplemente voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Muchas gracias a todos por inscribiros a este webinar. Pediros perdón también porque la semana pasada tuvimos algún pequeño problema con algunos de los mails de personas que habíais solicitado estar presentes en este webinar y tuvimos algún problema. Creo que se pudo arreglar, pero cuando ya habíamos arrancado llevábamos unos 20 minutos, así que os pido perdón a todos. Hoy empezamos con esta segunda parte de la revisión y cualificación del diseño, del Design Review y el Design Qualification. En la sesión de la semana pasada tuvimos a Gabriel Durán, que fue el formador, y en ese momento, en esa sesión, nos centramos en qué es el Design Review, toda la parte de la documentación asociada, errores frecuentes en las plantas de no estériles y en la revisión del diseño. Y en la sesión de hoy, que vamos a empezar en un par de minutos, tenemos a Adelie del Río, ya la presentamos en la sesión anterior. El punto importante o los 3 puntos importantes de la sesión de hoy es que nos vamos a centrar con la parte de concepción del proyecto y todas las etapas de diseño. Vamos a hablar de las bases regulatorias y el enfoque de diseño específico en productos estériles y después veremos a continuación cuáles son los principales errores de diseño en instalaciones que a lo largo de estos años que desde Asinfarma llevamos dando soporte a todas estas plantas, pues hemos ido detectando y ver realmente cuáles son las consecuencias operativas y regulatorias de estos diseños incorrectos. Tenemos a Gabriel Durán de la semana pasada, a Adelie Río, que nos va a impartir hoy el webinar. Simplemente comentar que empezaremos a I5, que ya arrancamos. Os pido, por favor, que tengáis los micrófonos cerrados porque realmente para la persona que está realizando la presentación puede ser muy molesto y también para todos los asistentes que están, que puedan escuchar con atención a Adelie. Somos muchas personas. Os pediré que si tenéis preguntas, al igual que hicimos en la sesión anterior, las vayáis dejando en el chat o incluso los últimos 15 minutos, Adelie, los vamos a destinar a responder preguntas. Así que también podéis levantar la mano en ese momento y lanzar cualquier duda que tengáis. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Mar Martí, que no me he presentado, y os dejo con Adelie. Dejo de compartir, Adelie. No, y si no me dejan entrar, ahí me dejan entrar. Ahí está. ¿Me comentan si ven la pantalla todavía? La vemos, Adelie. ¿Y se ve el PowerPoint? Sí. Para acá. No se ve el PowerPoint. ¿No se ve? Ay, yo lo ¿Tú sí lo ves, veo, no se mueve, pero yo sí que lo veo. Vamos a volver a... ¿Todos lo ven o voy a dejar de compartir y voy a volver a comenzarlo? Entonces, cierro aquí. Vuelvo a compartir. Vamos allá. Sí, tiene que verse bien ahora. Ahora sí, perfecto, Adelie. Todos lo ven para que no haya... Por Sí, favor, perfecto, ¿me pueden? gracias. Se ve. Muchas gracias. Bien. Bueno, esta es la segunda parte del primer webinar que comenzamos con Gabriel. Como tal, trata exactamente una de las cosas importantes que queríamos enfatizar con este webinar en Asinfarma, es la importancia que tiene esta fase de lo que es la revisión del proyecto, el Design Review, cuando vamos a iniciar sobre todo un proyecto en una planta farmacéutica. Los que estuvieron en el webinar anterior pudieron ver
toda la presentación de Gabriel, que es fundamental para entender toda esta parte, porque él dio toda la explicación acerca de las bases que sienta la guía Ingeniería ISPE, acerca de cómo afrontar los proyectos, cómo hacerlo en base a los atributos críticos de calidad, cómo tener en cuenta los parámetros críticos de proceso. Pero en este caso, la concepción de proyecto que queremos hablar está sobre todo enfocado a las remodelaciones y a las nuevas construcciones de plantas farmacéuticas. ¿Por qué nos puede ocurrir eso? Porque muchas veces las plantas farmacéuticas son instalaciones que diseñamos, muchas tienen más de 20 años, va pasando el tiempo, pero sin embargo la regulación farmacéutica se va actualizando y va cambiando, y entonces las plantas van quedando atrás con respecto a lo que exige la normativa. Muchas veces nos vemos con condiciones de que ya, y sobre todo la normativa para estériles, porque todavía la normativa para productos orales son muchos más nobles, pero la normativa para estériles cada vez los requisitos son más exigentes. De hecho, el anexo 1 subió muchísimo la parada con su última, cuando fue editado, cuando salió ya, subió muchísimo la parada en cuanto a las normativas y entonces dejó muchas plantas que tuvieron que estudiárselo, tuvieron que mirarlo y tuvieron que reconocer que tenían que hacer un ajuste como tal en sus procesos, como tal en sus instalaciones, para poder cumplir con esta nueva regulación. El diagnóstico, ¿qué nos permite? ¿Qué tenemos que hacer ahora con nuestras plantas? Tenemos que hacer primero un diagnóstico actual. Cuando usted va a empezar a hacer este tipo de proyecto, lo primero que hace es un diagnóstico actual contra qué es lo que tengo, contra lo que tengo que cumplir. ¿Qué es lo segundo y más conveniente? Analizar los principales riesgos de seguir operando sin cambios. Muchas veces nos oponemos a los cambios, decimos, no, hasta ahora todo ha salido bien, yo tengo un sistema validado, mi producto yo nunca he tenido rechazos, pero no, estás asumiendo el riesgo de que suceda cualquier cosa, estás operando y no has querido incorporar los cambios de la regulación. Entonces sí tiene que actualizarse la instalación, sí es prioridad. Y existen estas opciones estratégicas, o usted puede cometer una remodelación y hacer un reajuste de la instalación que tiene actualmente, de las operaciones, del proceso, del equipamiento, o bien puede ser tan grande ese cambio cuando hace todos estos estudios que se da cuenta que tiene que realizar entonces una nueva instalación y hacer la construcción de una nueva planta. Cuando nos vemos a veces en esa situación, que nos vemos ante este tipo de proyectos, decimos, bueno, ¿cuál será el primer paso? Y el primer paso sería la ingeniería conceptual. Es importante que cuando estamos en con este tipo de proyectos, sobre todo empezar a hacer este tipo de formaciones, a nutrirnos de cuáles son los pasos, de cuáles son los documentos clave, de cuáles son los lineamientos, las estrategias a seguir. ¿Qué es importante en la ingeniería conceptual? Como bien lo dice, es donde empezamos a desarrollar toda lo que es el concepto de esa nueva planta, de esa nueva instalación. ¿Qué hacemos? En esta parte, como bien aparece en la figura, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuánto presupuesto tengo? ¿Será factible realizar este proyecto? ¿Será económicamente factible? ¿Voy a aumentar producción? ¿Voy a aumentar a nuevos requisitos? ¿Con quién voy a ejecutar este proyecto? Entonces, ahí comienzo a hacer toda la fase de definiciones. En base al presupuesto va a ser el alcance, pero muchas veces la normativa exige mucho más, entonces tengo que ir haciendo toda una serie de valoraciones económicas, de ingeniería, de planos, de la instalación, que como tal tengo que ir haciendo estos estudios y tengo que ir pensando, ¿es una nueva planta o hago una remodelación? ¿Qué procesos voy a tener incluido? A lo mejor no tengo que incluir todos los procesos. A lo mejor nada más tengo que incluir el proceso de liofilización porque lo quiero actualizar aún más del que tengo ahora, del que estoy ejecutando ahora. Bueno, pero si aumento la planta, si yo hago una remodelación y aumento la capacidad de esa planta productiva, también tengo que aumentar la capacidad de los utilities. Tengo que aumentar la capacidad de los servicios ingenieriles, como son el sistema Shevac, del vapor, el agua para inyección, y todo esto lo voy desarrollando esta idea en lo que es la parte de ingeniería conceptual. Y de ahí voy sacando las conclusiones y voy haciendo lo que serían los primeros layouts.
Entonces, ¿qué establece la ingeniería conceptual? Establece los principios de diseño, me voy trazando esos objetivos del proyecto y voy pensando si tiene una viabilidad técnica y una viabilidad normativa. Sinceramente, es una de las fases más bonitas, es donde usted tiene que ir allí concibiendo todo este proyecto, tiene que ir pensando realmente qué es lo nuevo que voy a implantar. Voy a implantar nuevos equipos, voy a comprar un aislador, voy a adquirir un rack. Voy entonces a incrementar la capacidad del HVAC, voy a aumentar el diseño de las salas, todo esto lo tiene que ir concibiendo y lo va a ir idealizando y literalmente ya va a ir trazándose entonces los objetivos y va a ir entonces trazando como un cronograma también de trabajo, donde ya empiezo a pensar las fases de este diseño, cómo las voy a ir implementando, con quién las voy a ir trabajando, cada una de ellas. Entonces, ¿qué responde la ingeniería conceptual? Responde a la pregunta de qué se va a hacer y por qué, y responde a la pregunta de cómo se va a construir. Una vez que tenemos esa fase de ingeniería conceptual vencida, en el sentido que tenemos, por ejemplo, los primeros esbozos de los primeros planos de la instalación que deseamos desarrollados, y hacemos toda una revisión, pasamos a la fase de ingeniería básica. La ingeniería básica ya entonces se traduce en esos requisitos conceptuales que desarrollamos en la primera fase, ya se traducen a los primeros planos preliminares. Y se hace toda una distribución funcional de los espacios, empiezo a analizar todos los sistemas y empiezo a establecer cuáles serían mis zonas clasificadas y sus relaciones. ¿Qué responde la ingeniería básica? ¿Con qué sistemas y qué distribución se va a cumplir con este diseño? Y una vez que usted vence la ingeniería básica, la tercera fase sería, estoy pasando muy por encima porque en realidad todas estas fases son mucho más complejas, pero para que se entienda, se pasaría a la fase de ingeniería de detalle, que presenta un alto nivel de precisión técnica, y aquí sí se preparan los documentos que son necesarios para la construcción, para el montaje, para la calificación y para operar la instalación. Entonces, ¿qué responde esta parte? ¿Están todos los planos, están todos los documentos listos para ejecutar y calificar la instalación? Pero súper importante es ir respondiendo todo esto a medida que vamos avanzando en las fases. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué voy a construir? La ingeniería básica, ¿cómo? ¿Con qué sistema y qué distribución le voy a dar ese diseño? Y la ingeniería de detalle es cuando ya tengo prácticamente todos los documentos listos, cuando ya he concebido el proyecto. Súper importante es que en intermedio a cada una de estas fases es cuando hacemos la revisión del diseño. Y entre ingeniería conceptual y ingeniería básica hacemos una primera revisión. Y en esta primera revisión nos damos cuenta y hacemos las primeras correcciones al proyecto. Después en la ingeniería básica hacemos otra revisión donde ya estos planos que ya están más concebidos, ya tenemos una idea mucho más exacta de qué deseamos. Y esta revisión del diseño nos permite hacer correcciones mucho más profundas. Así también, aún en la ingeniería de detalle, también puede llegar a haber otra fase de revisión donde usted ya realiza, por último, los últimos ajustes. Ahora, ¿por qué es clave la revisión del diseño? ¿Por qué es clave? Porque una buena revisión del diseño, usted la realiza en horas, en días, pero si no la hace, le puede costar millones. ¿Por qué? Porque la revisión del diseño me permite ver si yo realmente este proyecto que estoy haciendo se ajusta a las buenas prácticas, se ajusta a los requerimientos, si cumplo con todo aquello que me exige la normativa. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Muchas veces hacemos los diseños, no hacemos una buena revisión, nos lanzamos a hacer los proyectos y es mucho más difícil, después que usted tiene el proyecto concebido, después que usted está montando en una fase de montaje o en una fase que usted está ya construyendo la instalación, sobre la marcha de la construcción, a esa hora empezar a realizar revisiones y a hacer las correcciones. Miren, me quedé estrecho aquí, esta puerta no puede ir. No, eso no puede hacerse así. ¿Qué hay que hacer? Por eso es importantísimo hacer esa revisión del diseño, donde vamos revisando cada detalle del proyecto. Los primeros pasos, y nos vamos a concentrar sobre todo mucho en la ingeniería conceptual, porque pienso que la revisión del diseño sobre todo es mucho más importante en este paso. A partir de aquí es el primer paso, parte todo lo que es el diseño que voy a efectuar en toda la estrategia y toda la estrategia que voy a tener.
Y a partir de esta idea, si la idea está bien concebida desde el principio, si el proyecto si el proyecto, los planos y todos los servicios, los requerimientos, si todo está bien concebido, entonces todo el proyecto fluye perfectamente. Es decir, que si yo parto desde el principio con una idea ya, con una idea ya bien formada, con unos conceptos básicos, ya entonces sí puedo tener y desarrollar todo este proyecto con mucha mayor fluidez, no estar haciendo cambios a medida que vamos avanzando en estas fases. Además, habla mucho de la solidez y del conocimiento cuando vamos adquiriendo, cuando no tenemos que hacer tantos cambios, cuando desde que partimos con exactamente ya una idea bien concebida. Diseño del proceso. Importante, es una de las primeras partes en lo que es la ingeniería conceptual. Vamos a ir explicando paso a paso una metodología. Primera parte, en esta parte de la ingeniería conceptual. ¿Qué se quiere fabricar? ¿Qué problema se debe resolver? Esa es la primera parte. ¿Cómo voy a diseñar ese proceso? ¿Qué es lo que quiero realmente resolver? Para hacer esto, tengo que construir el conocimiento, tengo que definir mi tipo de producto. Si pueden, cierren los micros, si pueden, por favor. Tengo que definir el tipo de producto y el tipo de proceso. En este caso estamos hablando de un proceso inyectable, que sube muchísimo la parada con respecto a los proyectos inyectables, son mucho más grandes, son mucho más trabajosos, y entonces sí tenemos que tener una base sólida de todo ese conocimiento. Muy importante desde el principio, analizar volúmenes, analizar capacidades para poder hacer las proyecciones. Segundo, y súper importante, analizar el marco regulatorio. Los participantes en estas primeras fases no tienen lo que es como tal un expertise en lo que es las buenas prácticas o en lo que es ese marco regulatorio que tengo que cumplir. Es que hay que tener un buen equipo de trabajo. Y entonces, en esta parte, tengo que revisar esas normativas que yo deseo cumplir. Tengo que identificar esos riesgos que puede tener mi instalación, que puede tener el tipo de producción que yo tengo, y tengo que ir ya desde entonces, desde la primera parte de la concepción, ir tratando de eliminar todos aquellos problemas que puedan irme surgiendo, que vayan a dar en un incumplimiento precisamente de estas normas. ¿Qué es lo tercero que hago? Los primeros diagramas funcionales. Yo concebí el proyecto, ya yo tengo un conocimiento del proyecto, ya yo hice ese análisis de riesgo y ya puedo empezar a tratar todos estos primeros diagramas. ¿Qué hago? Un flujograma de proceso. ¿Qué hago? Los primeros flujos preliminares de personal, de materiales, de residuos y los diagramas de la zonificación. ¿Cómo voy a zonificar este proyecto? ¿Cuántas clases voy a trabajar? ¿Cuántas clases voy a trabajar? ¿Qué presiones diferenciales van a tener? Todo eso ya lo voy concibiendo. Porque en esta parte es importante bien definir los flujos y tenerlos bien claros para evitar todo tipo de cruzamiento, de contaminación cruzada, y todo puede partir desde este momento, que es en el momento base que estoy diseñando. Aquí tenemos un ejemplo. Los primeros flujogramas que me permiten, te ayudan a decidir dónde vas a ubicar los equipos, qué distribución van a tener las áreas, qué niveles de contención voy a necesitar, porque a lo mejor tengo una gran variedad de productos. Si tengo una gran variedad de productos y tengo una instalación que es multiproducto, entonces yo tengo que subir mucho la parada en lo que es los niveles de contención. Tengo que estratificar toda esa zonificación para que no hayan los cruzamientos que tanto tenemos que evitar, tanto en materiales, en personal y en residuos. Y esta parte quería explicar un poco lo que es cómo realizar un poco ese análisis de riesgo, donde tengo que hacer esa identificación de los riesgos técnicos, regulatorios y de contaminación. En esta primera parte lo que tenemos que hacer es identificar con este esbozo que tenemos de la instalación, con estos primeros planos, ya podemos hacernos una idea de dónde pudieran estar los peligros para mi producto, para mi tipo de producción o para mi operario, depende del tipo de producción que tenga. En base a los peligros que yo soy capaz de identificar, hago el primer análisis de riesgo, después hago la evaluación y trazo las primeras
normativas, trazo las primeras correcciones que tengo que hacer, las primeras acciones correctoras para reducir esos riesgos en este primer esbozo. Y una vez que ya tengo estas primeras normativas, ya yo voy haciendo lo que es en el diseño los ajustes. Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí, riesgos críticos en instalaciones inyectables. Que, por ejemplo, el flujo de personal, el riesgo principal pudiera ser cruces con materiales o residuos, el impacto puede ser la contaminación cruzada y la prevención clave es diseño con esclusas y flujos unidireccionales. En el HVAC puedo tener una presión inversa o insuficiente, eso puede ser un riesgo, dar un impacto, una contaminación y cuál es la prevención clave, diferenciales validados y monitoreados. Muy importante aquí, como explicaba Gabriel en el encuentro anterior, lo que es el conocimiento de estos atributos críticos de mi producto e ir estudiando a la vez todos estos parámetros críticos de proceso. Además, todo eso redunda en lo que es esa parte de los diseños donde yo voy a tener que establecer los controles y el monitoreo de todos estos parámetros de proceso y de esos atributos críticos de calidad. Entonces, toda esta experiencia que yo tenga con esta documentación de un primer Risk Assessment, eso te va a servir para las futuras evaluaciones que aún vas a tener que seguir realizando en el resto del proyecto. ¿Qué se debe trazar con este Risk Assessment? Se debe implementar una estrategia de control en toda la planta, se deben definir puntos críticos y se deben trazar estrategias de mitigación para estos puntos. ¿Cómo yo voy a mitigar todos esos riesgos? ¿Cuáles son los que tengo que mitigar? ¿Cuáles son los que puedo pasar por alto? ¿Y en qué puntos sí tengo que establecer un control más estricto? Y tengo que elaborar la propuesta conceptual. Ya yo he hecho todo este análisis, es un layout general que aún no va a ser definitivo porque incluso hasta en las últimas etapas podemos se quieren ir implementando cambios cuando se van haciendo este tipo de proyectos. Como dice el concepto de mejora continua, siempre hay algo que podemos mejorar. Pero bueno, pasamos este primer layout, hacemos los requisitos, planteamos los requisitos para las áreas, la clasificación, las presiones, hacemos una primera propuesta, trazamos las ideas claves para esa ejecución y entonces tenemos que hacer esa primera revisión del diseño. ¿Cuáles son los documentos claves en esta parte? Y lo explicaba muy bien Gabriel, la especificación de requisitos del usuario. De aquí parte todo y este es el primer documento que es el resultado de este diseño conceptual, aparte de los planos que se deriven de él. Pero en el requisito de usuario usted plantea todo aquello que tiene que estar concebido dentro de esa instalación nueva que va a hacer. Yo tengo que hacer, este documento tiene que ser efectivo. Muchas veces me he encontrado documentos de una planta nueva inyectable y hemos hecho revisiones y el documento es totalmente insuficiente, no cubre todos los puntos. Te encuentras documentos de 7, de 8 páginas y no es solo las páginas, sino es la profundidad con que usted aborde la redacción de este documento. Es importante que tenga personal para redactar este tipo de documentos, que tenga conocimiento de todo lo que es el proceso productivo del que estamos hablando, la planta y de la instalación. No puede ser que yo traiga un personal que nunca ha estado en una planta farmacéutica o que no ha estado como tal en un proceso inyectable y lo ponga a redactar un requerimiento de usuario. En realidad lo que va a redactar no va a ser apto. Entonces, en el requerimiento yo tengo que tener una estructura y tengo que tener bien claro qué dimensiones van a tener las cosas, qué utility, qué capacidad. Todo esto tiene que quedar reflejado dentro del requerimiento de usuario. Como todos, muchas veces tenemos que enfrentarnos como algo nuevo a este tipo de procesos. Y entonces, bueno, ¿en base a qué escribo ese requerimiento de usuario? Ese requerimiento de usuario no es más que una línea de deseo. Es yo trazar qué es lo que deseo hacer con este proyecto. ¿De dónde puedo sacar información? Por supuesto que de las normativas, de los procesos existentes, esa experiencia, esos datos históricos que yo tengo de mi proceso, me van a servir mucho. Voy a sacarlo de los documentos del proyecto, también en ese plano que yo tracé, no es más que lo voy entonces, ya toda esa idea que yo concebí en el plano, la voy entonces a trasladar a lo que es el requerimiento de usuario. Si está haciendo un proceso de licitación y tiene varios proveedores, usted les entrega como tal este documento y el proveedor siempre le va a extender una oferta. ¿Qué se hace muchas veces? De esas mismas ofertas que los proveedores te brindan, usted puede ir enriqueciendo a la vez su requerimiento de usuario, porque las ofertas también
te dan las distintas soluciones que pueden tener esos proveedores. Y también las especificaciones técnicas de los del equipo, de los servicios, de todo lo que tenga en la instalación, también me sirve para nutrir este documento. Entonces, este requerimiento de usuario se construye a partir de esa información, tiene que ser fiable, alineada con los procesos reales, aplicable a toda esa necesidad que como tal tengo en esta instalación. Ahora, importantísimo, los requisitos deben ser medibles y cuantificables y todos trazables. ¿Por qué? Porque el requerimiento de usuario es un documento que yo voy a usar. Es el primer documento que consigo, pero va a tener una trazabilidad hasta lo que es ya la fase de validación del proyecto. Es decir, que todo lo que yo planteo en el requerimiento de usuario, al final yo voy a hacer una revisión, yo voy a hacer una validación, un ejercicio en el que voy a verificar si todos esos requisitos que yo planteé realmente se cumplen. Entonces, si yo hago un documento que no tiene calidad, al final no es trazable. Vamos a ver otro ejemplo. Principales requisitos que debe tener un requerimiento de usuario. Tiene que tener requisitos de diseño, requisitos de la instalación, requisitos constructivos. A veces me he encontrado, usted tiene que elegir qué tipo de panelería va a usar en esa instalación. ¿De qué grosor va a ser la chapa que va a tener ese panel? ¿Qué tipo de panel quiere? No lo quiero ignófugo, lo quiero que cumpla con las normativas, con las nuevas normativas que son de seguridad contra el fuego. Lo quiero que ese panel, por ejemplo, si estoy trazando lo que es el diseño de lo que es el techo de la instalación, no, yo quiero un techo integral o yo quiero un techo transitable. Todo eso tiene que irlo escribiendo. Tiene que ir escribiendo esos requisitos operacionales, los requisitos de seguridad que va a implantar, de instrumentación. Todo eso va a tener un monitoreo por todo el sistema Chebac, va a tener un sistema de monitoreo de sondas, dónde voy a colocar esas sondas, en qué parte de la instalación, dónde voy a poner, normalmente en todos estos proyectos usted tiene un local donde allí pone todo lo que es la revisión de cómo está funcionando la Chebac, donde va a estar mirando cómo se comportan las presiones, cómo se comporta el conteo de partículas. Yo tengo que ir desde ahora pensando dónde voy a situar ese local, qué tipo de monitoreo y de controles voy a establecer. La red de automatización, tengo que tener escritos los requisitos de gestión de datos. La integridad de datos tiene que estar concebida dentro de este documento y los requisitos de validación, así como de documentación. A todos estos proveedores que le van a dar lo que es la construcción, el sistema de constructivo, que le van a dar el sistema HVAC, usted le tiene que hacer toda una serie de requerimientos de documentación, de cómo quiere que sea la calificación de la instalación, y todo esto tiene que estar reflejado ya en ese requerimiento de usuario. Entonces, si yo lo estoy redactando y pongo el sistema HVAC debe funcionar bien y mantener renovaciones de aire en la sala. Lo puse un poco vago, pero es para que se den cuenta de la idea y me los he encontrado así. ¿Qué pasa? No puede ser porque ese requerimiento de usuario no es medible. El requerimiento de usuario tiene que estar bien redactado, tiene que ser trazable y verificable. Una cosa que ustedes planteada de forma cualitativa no es gestionable. Entonces yo tengo que plantear la mayor cantidad que pueda de datos cuantitativos. El sistema Chebac debe mantener la sala en ISO 7, que es grado C, a 20 grados, más o menos 2 grados Celsius, a 45% de humedad, con una presión diferencial mayor o igual de 15 pascales, con monitoreo continuo, alarmas. Ya eso es un requisito que yo sí puedo durante la calificación, que yo sí puedo revisar e instaurar. Además, ¿cómo usted va a revisar que la oferta del proveedor cumple con sus requisitos si ni siquiera lo tiene cuantificado, si no tiene forma de chequearlo? El proveedor, usted está dejando ahí una oferta muy abierta, donde está dejando lugar a que otra persona sea quien proponga el requisito de su instalación. Por eso tenemos que tener límites cuantificables. Entonces, importante, lo que usted no incluye en el URS desde el principio, después puede convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque no va a estar planteado ahí. Y el URS es un documento que incluso va al contrato y va planteado en la oferta. Entonces,
tengo que tener un buen requerimiento de usuario. Donde yo sí tenga concebido cuáles son mis atributos críticos, redactado bien esos controles de proceso, redactado bien todos esos requisitos, porque como dice aquí, un buen requerimiento de usuario se redacta mirando el futuro. Cada requisito debe anticipar cómo será calificado, documentado y cómo será auditado. A veces usted tiene que ir pensando un poco que de forma, ir pensando de atrás hacia adelante cómo yo voy a validar todos estos requisitos o a calificar todos estos requisitos que estoy planteando en este documento. No puedo pensar solo, yo quiero una instalación así, así y así. No, yo tengo que describir cada uno de esos puntos, todos tienen que estar incluidos, porque todos ellos van a ser trazables hasta la última fase del proyecto donde yo voy a realizar la validación. A veces tenemos problemas en los URS cuando los elaboramos y es normal, se pueden corregir. Sencillamente estoy planteando lo más grave, que es ese de no plantear requisitos cuantitativos o de no tenerlos todos incluidos. A veces nos encontramos un requerimiento de usuario que se queda muy abierto y eso puede dar lugar, por ejemplo, aquí pongo el producto es un polvo y no fluye por las tolvas. Yo hice un requerimiento de usuario que voy a pedir un equipo de dosificación y en el equipo de dosificación es para polvos. Todos sabemos que los polvos muchas veces se pegan en la superficie de los equipos. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuando elaboro mi requerimiento de usuario, pedir y solicitar al proveedor un sistema de vibración para esa dosificación. ¿Qué puede suceder también? Y lo he visto también, los hemos revisado. Requerimientos de usuarios que no te plantean la capacidad total, por ejemplo, de un sistema de agua para inyección. ¿Cuánta agua para inyección voy a consumir en el momento más crítico del día? Cuando estoy produciendo, cuando está la lavadora de viales encendida, cuando estoy realizando un proceso de limpieza, ese consumo crítico de agua diario, yo lo tengo que tener concebido. Y ese consumo crítico va a ir a las capacidades que yo tengo que tener calculadas. No puede ser que yo, desde que planteé el requerimiento de usuario, lo deje tan abierto que no tenga calculada esa capacidad. Después puede suceder que le hagan un planteamiento, le hagan una oferta, incluso le lleguen a construir un sistema y ese sistema, usted se da cuenta que no cumple después con las capacidades que realmente usted tenía. Muy mal. Entonces, otros errores. El URS puede no contemplar elementos exigidos por las buenas prácticas o por las guías ISPE y después van a hacer observaciones críticas que van a tener cuando vengan las auditorías regulatorias. Entonces, este documento tiene que quedar bien completo, tiene que estar bien concebido. Mientras menos puntos abiertos yo deje, mucho mejor. Mientras menos yo deje al proveedor la facilidad de ser él quien me plantee qué es lo que voy a diseñar, qué es lo que voy a implantar en mi instalación, mucho mejor. Además, habla mucho cuando usted tiene un cliente preparado o por lo menos un cliente que está bien representado con algún tipo de asesor y que es capaz de defender ese requerimiento de usuario y que es capaz de defender los cambios que hay que hacer muchas veces en las ofertas y en las propuestas que tenemos de estos proyectos. Como decía, además, a partir del URS se hace toda la primera revisión del diseño, que se asegura que este diseño responda a todo esto, que tenga un diseño funcional y detallado y que esté, sobre todo, aquí es importante cuando hacemos esta revisión del diseño, que sea multidisciplinar. Aunque pongo aquí a una sola persona que le dice a ella, bueno, buen trabajo, pero que lo revise el resto del equipo. No es un documento que lo puede hacer una sola persona, es un documento que tiene que estar acompañado de todo un equipo de trabajo. Otro documento que quería plantear aquí y que muchas veces se ignora y que es importantísimo y aunque surge en otras fases puede surgir en la fase de ingeniería básica o en la fase de ingeniería de detalle, es el Run Data Sheet. Ese es un documento súper útil y sobre todo si lo estás elaborando, si es una persona preparada y lo va elaborando a la par que va haciendo el requerimiento de usuario, le es muy, muy útil, porque el Run Data Sheet te evita cometer muchos errores. Esto sencillamente es la hoja con los requisitos técnicos de cada sala. Y usted va a incluir sala por sala de las que usted planteó en ese plano que dibujó, qué dimensiones va a tener mi sala, cuántos metros cúbicos, qué volumen va a tener la sala, qué superficie,
¿Qué condiciones ambientales quiero en esta sala? Ah, no, mira, yo voy a trabajar productos que son higroscópicos, entonces yo voy a pedir, por ejemplo, un 42% de humedad. Y entonces yo tengo que dejar todo eso reflejado en el requisito de usuario y ya lo voy planteando en este documento. ¿Qué servicios o qué utilities tienen que llegar hasta la sala? Todo eso es muy útil. Cuando usted va a revisar esos planos, ya usted va cogiendo los Room Data Sheet y va verificando exactamente si en los planos están planteados todos esos requisitos que usted hizo. Este documento, ya le digo, con que se elabore en otra fase, en fases más avanzadas, se asegura que el diseño esté alineado con el uso previsto de la sala. Te permite trazabilidad técnica desde la fase del diseño y hasta la calificación. Y es clave, es un documento clave durante la revisión del diseño, porque te permite ver si realmente has cumplido con todo eso que has trazado. ¿Cuáles son los usuarios clave que hemos estado hablando de ellos para hacer este tipo de proyectos? Tiene que ser un equipo multidisciplinario. El requerimiento de usuario debe ser revisado y aprobado por todas esas partes interesadas, donde entra quién: ingeniería, producción, calidad, mantenimiento y calificación, validación. Es un trabajo de equipo. ¿Quién es el responsable de todo este proceso y de elegir este equipo de trabajo? El usuario final. Se elige el personal con experiencia operativa directa, con el personal que ha trabajado con el producto. Es importante, y muchas veces hemos visto en proyectos que hemos asesorado, que las personas que están más directamente, que trabajan más directamente con estos proyectos, no las han vinculado a todas estas fases de diseño conceptual y de ingeniería básica. No las han vinculado cuando son personas que tienen un conocimiento ya de ese proceso que es fundamental para verterlo en estos documentos de diseño. Son las personas que chocan con los errores que tiene la instalación actual todos los días. Y entonces son las que me pueden aportar realmente a hacer los cambios definitivos en este documento que estoy planteando. Y a veces no las vinculamos. ¿Qué me permite la revisión del diseño? Te permite evitar errores de costos, te asegura el cumplimiento de las buenas prácticas, te ayuda a validar los flujos y esa zonificación que se plantea y te permite confirmar además esos requisitos de usuario. Como decía, es importante, si yo estoy haciendo esa revisión del diseño, como dice aquí, sin las voces críticas, el diseño va a estar incompleto y va a ser vulnerable. He participado en equipos de trabajo que han estado conformados por el ingeniero que atervía todos los servicios de utility, de agua para inyección, de agua purificada, de los sistemas de vapor. Representaba esta parte, incluso ingenieros que tenían conocimiento de lo que es la parte del montaje constructivo. Es una persona bien importante porque te va diciendo todos los posibles errores y defectos de las ofertas que tienen los proveedores. Importantísimo, es experto del proceso, pero súper importante. Además, también teníamos, como es un proceso de estériles, y que sabemos que en el anexo 1 se han ido sumando toda una serie de requerimientos, un microbiólogo. También teníamos un microbiólogo en el equipo, porque te va ayudando a determinar cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos que tenemos que ir mirando en el proyecto. Y realmente cuando usted tiene ese equipo bien formado, sí logra ya hacer una buena revisión de ese diseño, porque todo el mundo aporta a partir de su experiencia en el proceso. ¿De quién más es súper importante tener? Un experto en buenas prácticas. Un experto en buenas prácticas. Y hoy, si es posible, un experto que ya haya participado en este tipo de proceso anteriormente. Ya ha hecho remodelaciones, ya ha trabajado en nuevas instalaciones, ya ha tenido una experiencia y ya ha vivido lo que son todas estas fases de ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, y esa persona te puede aportar mucho, muchísimo a lo que es esa revisión del proceso en esta parte. Y es como dice aquí la imagen, a veces no tienes una persona que conozca todo ese marco regulatorio completamente, y muchas veces es mucho y es fundamental, te buscas un experto, te buscas una persona que realmente domine, que tiene que cumplir completamente la instalación para el anexo 1, que te ayude a hacer la revisión, que te asesore en toda esta revisión, y entonces enriquece mucho más este proyecto. Sí, que es lo que comentábamos antes, en una frase anterior que puse.
te va a ahorrar muchos costes, te va a ahorrar muchos costes. Es mucho más difícil arreglar una instalación, es mucho más difícil arreglar un sistema después que usted ya lo tiene implantado. Por eso, una revisión del diseño en las fases iniciales va a determinar el éxito de su proyecto. El éxito del proyecto está allí. Entonces, incluso, ¿qué te dicen las normativas? Que todos los fabricantes tienen que controlar los aspectos críticos de sus operaciones en todo el ciclo de vida del producto y del proceso. Y por eso es vital contar con ese aspecto en buenas prácticas en la revisión del diseño. ¿Por qué es vital también? Porque esta persona te puede aportar todo lo que es ese cumplimiento normativo, puede hacer la prevención de las contaminaciones y te puede, sobre todo, asistir en ver si tu diseño es calificable o no. De eso vamos a hablar más adelante. A veces realizamos diseño y no pensamos en esa última parte, que es la calificación-validación. No la concebimos, como decía, desde el requerimiento de usuario, usted tiene que estar pensando ya en la fase final, que es la calificación-validación, y tiene que tenerla concebida dentro del proyecto. Aquí quería plantearle, por ejemplo, algunos de los requerimientos que tiene el anexo 1, que ahora ya exige flujos unidireccionales de personal, materiales y residuos, aunque muchos tenemos implementado ese cambio de flujos por horario y decimos, no, a esta hora entro los materiales y después saco los residuos, no debe ser así en estériles. Los SAS tienen que ser unidireccionales. ¿Qué te establece el anexo 1? Que ya eso sí es conocido, la clasificación de las zonas. ¿Qué te establecen? Los monitoreos ambientales. Pero te está promoviendo ya al nivel, te está promoviendo muchísimo lo que es el uso de tecnología como los aisladores o los racks. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga que hacer la simulación del proceso aséptico, que es esa validación clave que verdaderamente dice si está cumpliendo su proyecto, entonces usted tiene que medir allí si realmente cumple. ¿Y cómo lo hago? Así, ¿cómo lo hago? Con toda, estoy ahí es donde realmente pruebo si yo evité la contaminación, si mi producto, si no se contamina, si el operario trabaja bien, si el diseño que hice del equipo, el diseño que hice del clima, el diseño que hice de la sala cumple. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque no te permiten tener ni una sola unidad contaminada. No puede tener una sola unidad contaminada. Entonces, por eso sube tanto la parada. Imagínese es muy difícil a veces, si usted tiene una instalación que no cumple, si usted tiene un proceso que realmente no llega a este requerimiento, obtener un buen resultado cuando realice esta validación. Entonces, esta parte del anexo 1 a veces es solamente la punta del iceberg. Es solo algo que les estoy mostrando, pero realmente ha crecido tanto lo que es la parte de los requerimientos. Calculen que la versión anterior del anexo 1 solo tenía 16 páginas y la versión actual con la que contamos ahora tiene 52 páginas. Y en base a esas 52 páginas es el criterio de auditoría que va a usar la agencia cuando vaya a visitar su instalación. ¿Por qué? Porque este documento se hizo una reestructuración completa, se hizo una agrupación de todos esos apartados y entonces ya ha crecido muchísimo lo que es la exigencia, no solo a nivel de instalación, sino a nivel de los procesos. Queríamos compartir los principales errores que a veces podemos encontrar cuando hacemos este diseño de instalaciones y que son los errores que podemos detectar cuando hacemos la revisión del diseño. ¿Qué comprende la revisión del diseño? En ese momento, cuando estamos haciéndola, comprende la revisión de las instalaciones, los diseños físicos de los layouts, de la HVAC, de los utilities, la monitorización de esas alarmas, de los sensores, los procesos. Y vamos a hacer entonces con ella todo lo que es una revisión general del proyecto, de toda esa idea que hemos concebido. Importante aquí los sistemas de impacto directo. Los sistemas de impacto directo, como dice la ISPE, son aquellos que pueden impactar en la calidad del producto. Y muchas veces nos concentramos mucho en lo que es los equipos, en la instalación, y tenemos que tener también muy en cuenta estos sistemas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando hacemos las revisiones, que encontramos que los requerimientos de usuario nunca fueron redactados teniendo en cuenta, como decíamos antes, esos atributos críticos de calidad y esos parámetros de proceso. Por tanto, no tuvimos en cuenta tampoco esos elementos de diseño que son fundamentales para
para ver si realmente estamos alcanzando la calidad requerida. Como decía aquí, otra cosa que hemos encontrado, que hacemos todos estos documentos y sin embargo nunca hicimos lo que es la gestión o la prevención del riesgo dentro del proyecto. Entonces, sí lo tienes que hacer porque te ayuda muchísimo, te da una visión, te ayuda a enfocarte dónde realmente tengo que monitorear, dónde está el aspecto crítico y te ayuda a ajustarte sobre todo porque cada planta farmacéutica es diferente de la otra. Te ayuda precisamente a ver en tu proyecto dónde es que tengo que realizar allí todas las modificaciones. Y también mucho desconocimiento de lo que son las normativas con que se clasifican estos sistemas, de la IN 285, de la ISO 83721, incluso he visto que han estado realizando los proyectos y soy yo quien sugiere, mira, revisaste la normativa para ver cuál realmente es la calificación del aire comprimido que tienes que usar en ese punto de uso. No, no lo tengo calificado, no he revisado la normativa. Y entonces, vapor, ¿cómo vas a hacer la calificación? No, tampoco he hecho. No puede ser que yo esté en la fase del proyecto y no haya tenido la concepción de estos conocimientos previamente. Errores detectados en lo que es en cuanto a aire comprimido, por ejemplo, la clasificación, como les decía, inadecuada. Me he encontrado clasificaciones, aunque ustedes no lo crean, que dicen, no, clase A, clase B y clase C del aire comprimido. Eso está determinado para el HVAC, para la clasificación de la sala. El aire comprimido tiene otra clasificación completamente distinta que está determinada por esta ISO, donde usted lo clasifica clase 1, 2.1, en cuanto a partículas, en cuanto a contenido de aceite, en cuanto a pureza. Entonces, todo esto lo tienes que conocer para poder hacer esa proyección. Hemos visto uso de aire de baja calidad en procesos donde se requiere clase 1 o clase 2. Hemos visto sistemas sin alarmas, sin sensores calibrados. Y muchas veces no se implementa, por ejemplo, doble filtración en línea para proteger que no haya colmatación en el punto de uso. Y también hemos visto diseños sin drenajes automáticos. Una de las cosas que más daña los sistemas de aire comprimido también es esa acumulación. Si usted no tiene, por ejemplo, equipos de secadores absolutos, si no concibió allí equipos que realmente quiten esa humedad del sistema, eso puede permitir contaminación microbiológica, puede dañarte el sistema. Entonces todo esto lo tengo que hacer desde la revisión del diseño, desde que lo estoy concibiendo. Igual con lo que es los sistemas de agua para inyección, hemos visto ausencia de instrumentación crítica cuando ya las guías ingenieriles te dicen realmente casi, ya te trazan en qué fase del proyecto, del layout, usted tiene que situar esa instrumentación crítica. Por ejemplo, todo el que ha leído el anexo 1 sabe que en el retorno del lazo yo tengo que tener el top. Porque es el punto más crítico y ahí es donde yo tengo que determinar hacer esta prueba de carbonos orgánicos totales. Tengo que saber dónde voy a situar esos puntos de muestreo, por si me falla algún instrumento, por si tengo algún momento crítico. Todo eso lo tengo que tener bien detallado. He visto muchos sistemas sin medidores de pH, ni caudalímetros en puntos clave, cuando ya el anexo 1 te está exigiendo que el número de reinos sea mayor de 4000. Y usted tiene que tener un caudalímetro para poder saber si está cumpliendo ese requisito. Falta de definición para la prueba de integridad de filtro, que es también un requerimiento del anexo. No se han establecido monitoreos de puntos críticos, no sabes exactamente cuáles son los puntos críticos que tienes que tener y que monitorear. Y te encuentras con que tienes todo el sistema y después que terminaste una operación del sistema, no dejaste un punto de muestreo para muestrear la operación en caso de fallo. Todo eso lo hemos visto en las revisiones. Por supuesto, cuando tienes esos puntos de muestreo insuficientes y también otra cosa que exige, disculpe, el anexo 1, es que precisamente el sistema sea capaz y que tenga una capacidad suficiente. Es una de las cosas que se pide. Y otro error es el subdimensionamiento de los sistemas. Planteo un sistema cuando en realidad el consumo que yo voy a tener es mucho mayor que la capacidad que solicité desde mi URS. Todo esto, por supuesto, puede dar al traste con la calidad cuando usted haga después de la calificación, validación y empiece la explotación, va a dar al traste ese mal diseño con lo que realmente puso en su instalación. Errores en el diseño de la HVAC. Nos hemos encontrado sistemas ineficientes de filtración. Puedes encontrarte instalaciones con locales muy grandes y sin embargo con solamente 1 o 2 filtros
que realmente no cubren toda la capacidad de ese local. Puertas que abren bajo flujos laminares, no es el caso de esta lámina, pero muchas veces he visto flujos laminares que dan, y usted tiene que entrar a la instalación y el operario tiene que pasar por debajo, abre la puerta y pasa por debajo de un flujo laminar. Estás alterando todo lo que es la laminaridad del aire cuando abres las puertas. Entonces tienes que ver bien dónde sitúas esos flujos laminares. No se evalúa la carga térmica. A veces pongo 3, 4 equipos y realmente no calculé la carga térmica del aporte de cada equipo adentro de ese local. Muy mal. Y tienes que muchas veces, siempre estos sistemas, yo siempre aconsejo, siempre trato de que nunca arranquen al 100% ni al 90%, porque con el tiempo estos sistemas pierden capacidad. Entonces es mejor que si yo hago un diseño desde el principio, mantener el sistema a un 70, a un 80%, para después con el tiempo ir subiéndole la capacidad y tener en cuenta esa mayor demanda que puedo tener con el tiempo. Hemos visto cuando hemos hecho revisiones que se diseñan pasillos súper amplios que no están divididos y sin embargo se les asigna una clasificación. Por ejemplo, que yo diga que este pasillo es clase D y entonces realmente cuando usted va a hacer el ejercicio de validación de calificación de ese pasillo, imposible, jamás alcanza la clase que usted planteó por diseño que iba a tener. Ah, no, porque si ni siquiera tiene las filtraciones, no tiene los cambios de aire. Eso es una cosa que hemos visto muchísimo. No alcanza los diferenciales de presiones porque cuando se abren las puertas, todas las presiones tienden a igualarse y un pasillo con muchas puertas, inmediatamente toda esa presión te va a disminuir. Otra cosa que hemos visto, plantean las puertas a favor del sentido de la presión del aire. Y a veces he entrado a las salas limpias y usted ve las puertas que más cerradas tienen que estar, están abiertas porque las colocaron mal, las colocaron de forma tal que la misma presión del aire que tiene el local fuerza la apertura de la puerta. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta cuando voy haciendo los diseños y todo eso lo tengo que revisar preliminarmente. No puede ser que llegue al final del diseño y en ese momento ya estoy en la fase constructiva y en ese momento estoy cambiando hacia dónde abren las puertas o el sentido, o estoy buscando un nuevo sistema para cerrarla y que la puerta logre cerrar de forma hermética. Como les decía, puede ocurrir también sobrepresión, salas mal dimensionadas, el flujo de materiales mal concebido. Puede ocurrir que yo tenga, y lo he visto, los SAS te permiten un salto de clasificación, te permiten entrar, por ejemplo, materiales de una clase D a una clase C, te permiten, pero muchas veces, a veces he visto proyectos donde te plantean poner un SAS de una sala no clasificada a una sala clase B. Eso no puede ser. Ese salto es enorme. Y cuando revisas el SAS, ni siquiera no está concebido, ni es autoventilado, ni tiene lámpara ultravioleta, ni lo concibieron para tener una descontaminación con peróxido. Entonces ahí tienes un punto crítico. Todo eso es mejor revisarlo antes. Igual que el control de acceso deficiente, esa es otra de las cosas que tenemos que tener concebida. Entonces, en ocasiones no se tienen en cuenta los flujos importantes. Pensamos siempre en lo que es flujo de materiales, personal y residuos. Pero sin embargo no tenemos en cuenta esas muestras que toma microbiología, que tiene que estar tomando constantemente, que tiene que ir allí, recoger las placas, irlas buscando. Todas esas muestras que hacemos, que tenemos que tomar del producto que estamos haciendo, también tenemos que tener concebido el flujo de muestras y otro flujo que muchas veces no se refleja, es el flujo de los uniformes, sobre todo esos uniformes que van a las salas clasificadas. Ese flujo también tiene que estar concebido y también tiene que estar planteado para ver si hay cruzamientos. Entonces, un diseño sin enfoque GMP es una primera barrera entre tu sistema y una calificación exitosa. Tener en cuenta, casi siempre somos el personal que trabaja en calidad, los que estamos muy enfocados en esta parte de la calificación y los que tenemos que defenderla. Y también otra parte, ya hemos revisado toda esta parte de lo que es la revisión de los sistemas, de los utilities. Esta parte de la revisión del proceso no carece de importancia. Como dice aquí, para hacerlo hacen falta dos cosas. Sentido común, pero sobre todo comprender el proceso farmacéutico. Como les decía antes, he visto muchas veces que no están vinculadas personas que han trabajado directamente con el proceso en estas revisiones, ni siquiera en el diseño.
nunca lo han llevado a cabo la realización del proceso. Entonces no lo conocen. Cuando usted no conoce el proceso no puede revisarlo. ¿Qué es lo que va a revisar si nunca ha trabajado algo allí? ¿Qué hay que revisar en la revisión en los procesos? El equipamiento, las conexiones, los flujos, tener concebida la validación de la limpieza, la monitorización de parámetros críticos, las alarmas, los sensores, la accesibilidad al mantenimiento. Una de las cosas por las que planteé el datasheet de los locales es porque muchas veces concebimos los equipos y hay que ver hacia dónde abren las puertas de los equipos. Hay que ver si el operario entra con la puerta abierta. Si tengo que realizar un mantenimiento, como dice el anexo 1, es mejor que el mantenimiento, la zona de hacer el mantenimiento, quede hacia la zona técnica. Todo eso lo tengo que ir revisando. Para hacer esta revisión debe existir suficiente documentación técnica que usted pueda caracterizar el equipo, el proceso, el flujo, las conexiones. Les pongo esta imagen porque es bien complicado. Ahí usted tiene que tener los utilities, vapor, aire. Tiene que tener concebido todo esto. Entonces, otros errores de diseño aquí en esta parte. Te encuentras equipos no accesibles, como les decía. Diseñé el local sin tener en cuenta a veces que las dimensiones del equipo. Te puedes encontrar entonces equipos que no van a ser accesibles, puedes encontrarte tuberías que no vas a poder tener, que no van a tener drenaje total. Te vas a encontrar zonas muertas dentro de los locales. Puedes ver un orden incorrecto de las operaciones. Pueden estar mal ubicadas las operaciones. Usted tiene que también ver si yo tengo un equipo que tiene un gran aparataje en lo que es la parte de lo que es todos los utilities que tiene, además que usted tiene que llevar allí y hacer todo un arme en condiciones estériles. Todas esas operaciones yo tengo que tenerlas concebidas. Muchas veces encontramos demasiada intervención manual del operario. Si yo tengo demasiada intervención manual, cuidado con eso. Te va a incidir en el proceso. Creo que lo quería. Disculpe, si puede cierrar el micrófono. La cápsula. Y podemos encontrar también falta de trazabilidad electrónica en los sistemas SCADA. Si yo pongo un sistema SCADA, es mejor que con ese sistema SCADA yo tengo una revisión mucho más completa de todo este diseño, voy poniendo todos los puntos críticos, todos los monitoreos, puedo vincular los equipos al SCADA y puedo ir teniendo una documentación que después los audit trail mucho mejor y a la hora de revisar integridad de datos tengo un mejor cumplimiento. Me he encontrado también procesos no balanceados, sin control de tiempos críticos. Puedes encontrarte también incapacidad para realizar la esterilización in situ o la limpieza automática cuando no lo concebiste bien desde el principio. La acumulación de residuos o de biocarga por la mala distribución de los equipos y de los servicios dentro de la instalación. Sensores de temperatura y de presión y flujo que están mal seleccionados y que no tienen registros electrónicos ni son posible validarlos. Bueno, todo esto ya voy terminando. Te sirve, estas preguntas que te pongo aquí te sirven como un checklist para hacer esa revisión general del diseño. Usted cuando haga esa parte del proceso, pregunte si ha realizado un análisis de riesgo para determinar los puntos críticos del diseño. El diseño de los materiales, de las instalaciones, del proceso, ¿están alineados con los posibles riesgos microbiológicos? La automatización y alarmas permiten el control y registro continuo de los parámetros críticos. Todo eso y muchas más preguntas se pueden hacer durante la revisión del diseño y ya después le ayudan a tener un proyecto bien sólido, con un alto cumplimiento regulatorio, pero que para eso hay que tener ese conocimiento y hay que saber ir chequeando todos estos puntos del principio. Y para concluir, la importancia de la revisión del diseño es que un diseño bien revisado te va a ahorrar muchos costes y te asegura que tus productos van a proteger a los pacientes, van a ser productos, como decía la norma, seguros y eficaces. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Adely. La verdad que ha sido muy, muy interesante. De hecho, tenemos varias preguntas aquí en el chat que si quieres te voy a ir leyendo. En primer lugar,
Silvia Torrado pregunta que cómo gestiona el control de cambios en estos proyectos si el cambio va variando a lo largo del tiempo, que es lo que siempre sucede en estos proyectos. Hasta la puerta en marcha y en qué momento tiene que abrir este control de cambios. Desde el principio, desde el inicio hay que abrir el control de cambios. Incluso el requerimiento de usuario es un documento que va a tener varias versiones. Todas esas versiones del documento las tengo que ir poniendo allí e irlas registrando. ¿Y por qué fue el cambio del documento? Además, los controles de cambio que hagan en la instalación, en los planos, todo eso también se va registrando. Aquí sí la trazabilidad es un requisito fundamental. Yo sí tengo que tener trazado desde que el proyecto fue concebido hasta la última fase del proyecto todos los cambios que yo he hecho. Y es algo que es hasta auditable. No sé si con eso. Sí. Preguntaba también el tema de cómo va gestionando el control de cambios si el proyecto va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, al final lo que se tiene que ir haciendo es nuevas versiones de planos, revisiones de diseños, pero el control de cambios es el mismo en el momento en que lo abres. La siguiente pregunta que tenemos es de Nancy Campos y nos dice, bueno, nos pregunta si el llenado aséptico simulado, el APS, ¿va antes de validar procesos o va después? Disculpa, repite que hay una alarma por aquí. Pregunta si el llenado aséptico, el APS, o sea, la realización del APS, de la validación del llenado aséptico simulado, ¿va antes o después de la validación del proceso o de producto? Bueno, en realidad ya el APS usted lo realiza cuando ya hizo la calificación del clima, cuando ya estás en la fase final de arrancada, ya tú validaste todos los sistemas, ya has ido avanzando en lo que es toda la validación en las validaciones, tienes validado los procesos estériles. En realidad esa es la validación cumbre, la última que tú realizas. Antes de la validación del proceso de producto. Exacto. O sea, es lo último que te va a decir que tus instalaciones pueden arrancar con la validación de procesos productivos. Por lo tanto, es antes. Otra pregunta de Daisy Reyes dice, ¿cómo involucrar desde el diseño las áreas accesorias como los baños, áreas de vestir y diseño, material de uniformes y sistemas de lavado de uniformes? ¿Cómo se involucran todas estas áreas accesorias desde el diseño? Desde el diseño, pero bueno, sí, la tienes que tener concebidas. Por ejemplo, muchas veces he visto que en el marco, aquí en el marco, casi todo el mundo, los uniformes, se contrata un externo, lo que es el lavado de uniforme, la preparación, y ya lo único que se hace en las instalaciones sencillamente es la esterilización del uniforme. Sin embargo, hay otras instalaciones que por sus requerimientos, porque son productos citostáticos, porque son productos tóxicos, desde el principio conciben tener una lavandería limpia, conciben tener allí su Drum, todas las pruebas que le tienen que hacer al uniforme, y todo eso desde la fase de diseño tienes que tener concebida cómo voy a trazar el recorrido de los uniformes, por dónde van a pasar, cómo va a estar validado este proceso, todo eso desde la primera parte. ¿Cómo lo relaciono con las diversas áreas? De acuerdo al layout que tú traces. De acuerdo al layout que tú traces. ¿Dónde voy a poner esos uniformes? Tienen que estar a la entrada de las salas clasificadas. ¿Dónde los voy a situar? ¿Cómo van a situar los uniformes sucios? ¿Cuál es el recorrido de esos uniformes? Todo eso lo concibo desde la primera parte, que es el diseño conceptual. Gracias, Adeli. Otra pregunta que nos hace Daniela Daisy dice, ¿esos SAS que están en medio de un SAS de grado D y un SAS de grado B, se tiene que clasificar como C o como B? Para mí los SAS no se clasifican. Usted los califica. No se clasifican, los califica. Bueno, sí. Pero tiene que estar clasificado en este caso como C, sería lo correcto. Pero tiene que estar clasificado, exacto. Pero tú lo calificas. Tú en realidad lo que te va a dar, si realmente llega el conteo de esa calificación que usted traza, es cuando incluso cuentas partículas dentro de ese SAS, cuando tú haces toda esa parte, mides la integridad del filtro, mides que todo el flujo, cuando haces las pruebas de humo, también ves hacia dónde coge el flujo del SAS. Cuando tú lo calificaste, él te va diciendo la calificación que tú tengas, cuál te va a dar. Tú tienes que diseñar, como decía Mar, qué calificación es la que yo quiero que tenga el SAS. Y en base a eso te hace el requerimiento. La clasificación como tal al final es simplemente medir el nivel de partículas, que es lo que nos da la ISO 14644. Y esta clasificación es parte de la cualificación de estas salas.
pero la respuesta sería que debería ser C, es decir, no deberíamos pasar de un SAS de grado D a un SAS de grado B. No puede haber este salto de No, dos no, no. clasificaciones. Sí, es correcto Otra- lo que Marta aclara y es una de las cosas que más encontramos a veces cuando después que hayan hecho los diseños te encuentras esa, por eso lo dije, porque es muy común verlo en las plantas. Exacto. Después otra pregunta que hace ella también bueno, pregunta si los SAS que incorporan sistema VHP se tiene que clasificar como una área o lo que sería la cualificación estaría más focalizada a un equipo de autoclave. Es decir, esa sala realmente tendría que tener una cualificación y una validación del sistema de biodescontaminación, ¿no? Sí, Tendría sí. por una parte cualificación de sala y por otra parte la validación Y del por otra sistema parte, de biodescontaminación. sí, del sistema de biodescontaminación. Todo eso se califica y se valida. Exacto. Hay una pregunta de Jessica Andrade que no acabo de entender qué quiere decir, porque ella misma pregunta, buenos días, ¿quiere decir que esa SC queda abierta hasta finalizar? SC, si nos lo quieres aclarar, Jessica Andrade, si estás aquí aún. Solicitud de cambio, gracias. Es decir, quiere decir que la solicitud de cambio, el control de cambios, tiene que quedar abierto hasta la finalización, hasta del APS en este caso, porque sería, ¿no?, una de las acciones dentro del control de cambios, Exacto. por ejemplo. Otra pregunta que hacen, ¿en qué momento de la creación de una nueva planta se tiene que hacer la estrategia del control de la contaminación? ¿Va como requerimiento del control de cambios? Está buena esa pregunta. Sí, En yo si realidad sí quieres tiene. respondo Así, a esto. responde tú, Mar, que Mar es la doctora en microbiología y es la Aquí asesora fundamental en estos temas. hemos tenido distintas opciones. Normalmente, la estrategia del control de la contaminación se tiene que hacer antes de crear la planta o paralelamente a la creación de la planta, no después, porque realmente esta estrategia del control de la contaminación, una parte de ella es evaluar los riesgos de todo lo que estamos definiendo, con lo cual si definimos esta estrategia y evaluamos los riesgos del proceso y de la planta desde el inicio, vamos a tener tiempo de reaccionar. Si lo hacemos a la inversa, cuando ya tengamos la planta construida, vamos a tener el problema que tenemos siempre, que nos vamos a dar cuenta de que tenemos puntos que no hemos diseñado bien. ¿Y tendría que ser un requisito del control de cambios? Sí. Al final ahora es un requisito regulatorio del anexo 1, al igual que puede ser hacer el APS. Con lo cual, sí, la respuesta es que sí. Otra pregunta que tenemos de Beatriz García dice, ¿puede haber un flujo laminar de clase A en una sala de grado C? Sí lo puede haber. De Sí lo hecho, puede haber. muchas compañías lo tienen. Para proteger, por ejemplo, el material antes de Sí. embolsarlo y esterilizarlo bajo, ¿no?, el reactor de fabricación. Exacto, para preparación de materiales, para doblado uniforme. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿se puede tener una campana en una área sin aire o que no tenga clasificación? Como una campana. Entiendo que una campana de flujo laminar, Nancy ¿Será de Campos, flujo laminar? en una campana clase A. Poder se puede, pero depende, ¿no?, de la actividad que vayas a realizar dentro de ella. Exacto, no debe ser. Diría que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, que ya son y cuarto casi, así no nos alargamos. De todos modos, en este caso, como hemos grabado hoy sí la sesión de Adelie, la vamos a colgar en la web y ya lo compartiremos también por LinkedIn para que podáis volver a verla si os interesa. Y nada, cualquier duda, yo ahora os estoy escribiendo el correo de Adelie en el chat por si queréis o sea, os ocurre alguna otra duda a lo largo de estos días, que le podáis escribir directamente un mensaje. Y por nuestra parte, no sé, Adelie, si quieres
Veo ahí una mano levantada. Hay una mano levantada. Vale, a ver. Pues si quieres desmutearte y Ferran Soler, por lo que veo. No se Igual oye. ha sido sin querer. Pues veo a Giancarlo Colocasio también, que tiene la mano levantada. Giancarlo. Parece que no, que es un error, ¿no? Vale, pues es un error. Pues muchas gracias a todos por asistir. Creo que ha sido realmente Muchas interesante. gracias a todos por asistir. Adeli, muchas gracias. Que vaya muy bien y ya lo veréis por LinkedIn. Si nos seguís a Sinpharma, que colgaremos el vídeo. Muchas gracias Gracias a a todos y todos. buenas tardes. Gracias.